con uno de mis invitados que más aprecio y con el que he aprendido cantidades aquí en Muy Masculino. Y seguimos con esta sección en el programa. Hablemos de vehículos. Y no solamente son los carros, son las motos, son las lanchas. Son aquí, como me decía, el nieto de don Ricardo, que ya me trajo el nieto al programa. Ahorita lo presentamos. Son los aviones, son muchas cosas. Qué maravilla, Ricardo. ¿Cómo vamos, hombre? Y Nacho. ¿Qué ha hecho? Muy bien, muy bien. Un saludo a los televidentes por aquí nuevamente con ustedes. Muy contento, pues, muy contento de estar en el programa, don Ignacio. Eso me alegra. Ricardo, ¿cuál es su color preferido? El gris Medellín. Ah, bueno, usted va con el gris. A mí me gusta mucho el azul, por ejemplo. Medellín. Hay personas que tienen... Y hoy vamos a hablar de ese tema. De pronto habrá un color ideal para un vehículo. Porque realmente la pintura, su peor enemigo siempre van a ser los rayos solares, los rayos UV. Es lo que determina la decoloración de algunos pigmentos que éstas tienen, y el sol es muy agresivo en ese sentido. Haciendo una salvedad, nosotros en la actualidad, digamos en la actualidad nosotros tenemos dos tipos de pigmentación en la pintura. Unos que son pigmentos orgánicos y otros que definitivamente es muy difíciles de conseguir, que son pigmentos sintéticos. Hago referencia. Usted coge un óxido, coge un material, oxida, sale todo ese óxido, tiene unos procesos de pulverización hasta que usted encuentra un óxido de hierro, que es un ocre, que es un terracota, y ahí usted los encuentra. Son absolutamente resistentes a los rayos UV, pero hay unos colores, por ejemplo, como el azul, y usted no tiene, pues, o sea, extraerlo de piedras, materiales, canteras, muy difícil. Entonces, lo mismo que el rojo, digamos, el rojo vivo, porque el rojo traído del óxido se vuelve un terracota, como un rojo eso de Cartagena, ¿usted me entiende? Entonces, tenemos dos tipos de pigmentos. Yo no sé la tecnología automotriz cuáles de los dos utilizará, pero son pinturas muy bien hechas. A mí, en lo personal, por ejemplo, yo no me compraría un vehículo rojo, porque, pues, o no me compraría hace mucho tiempo, porque usted los veía y a los 5 o 6 años eran todos con manchas decoloradas. Claro, el pigmento no era capaz de resistir los rayos UV. Ahí lo dejo usted con la... Bueno, Nacho, tradicionalmente se piensa que las pinturas, y sobre todo las automotrices, son lo que tiene que ver con el color, ¿cierto? Pero cuando se habla de pinturas en el carro, se habla de todo un paquete de productos que están encima de la lámina, encima del material crudo, acero, aluminio, plástico, resinas poliéster, pero que en general, como le digo, son varios tipos de productos y con diferentes aplicaciones y diferentes funciones. La primera, obviamente, pues es la que todos vemos, es embellecer el vehículo. Y usted me dice, yo no me compraría un carro rojo, yo no me compro un carro verde, un carro rosado ni se diga, ¿cierto? Pero si comenzamos más bien al revés y decimos, ¿qué es lo primero que hay sobre una lámina de metal? Lo primero que nos encontramos es una protección anticorrosiva. Porque el metal crudo, el acero, generalmente es un elemento ávido de humedad, ávido de oxígeno, y termina entonces con un proceso de corrosión que le produce los huecos, y lo que usted y yo conocimos hace muchos años en esos carros antiguos, viejos. Y van de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Ese es el dilema. El primer proceso de pintura en un vehículo es el proceso de anticorrosión, que no necesariamente es aplicado en los métodos tradicionales que conocemos, sino que es un proceso hoy en la fabricación de inmersión. El carro se sumerge en una gran tina después de fabricado, y ahí reposa un rato, se ayuda inclusive de electricidad para que haya una capacidad de adhesión grande, y se ayuda también de otra cosa, y es que ataca y produce un cierto óxido sobre esa lámina que está cruda, y entonces ahí ya forma una base sólida y consistente para comenzar a aplicar capas sucesivas hasta llegar al color. De hecho, yo creo que ni siquiera es milimétrica, no, o sea, micrométrica. eso es micrométrica, eso es una capita que usted casi que con la uña hasta la podría rasgar. Primera capa, una capa anticorrosiva, casi siempre de ataque químico y de anclaje a lo que sigue, porque los defectos de las pinturas, muchas veces vamos a hablar más adelante, son la capacidad de no adherirse a lo que está debajo. Sí, ¿cierto? señor. Entonces, que ahí comienza la cosa. Ya eso se seca, se lava, hay muchas cosas, se neutraliza lo que fueron los ácidos que hicieron ese ataque químico, y comenzamos entonces ya a aplicar capas sucesivas hasta llegar a terminar el proceso. La segunda capa, que casi siempre se aplica, es una base.
Una base que cumple dos funciones. La primera, suavizar un poco la superficie que está totalmente irregular. Y entonces comenzamos a rellenar, por decir así, con una base que también tiene algunas propiedades anticorrosivas, también tiene la capacidad de promover la adherencia de la pintura y que en muchos casos se lija, inclusive. O sea, le dan un lijado suave, con lijas muy finas, con productos de elaboración muy finos, hasta tener entonces una superficie totalmente preparada para recibir el color. Y ahí entonces comienza lo que comenzamos a conocer, lo que vemos, lo que conocemos es cómo recurrir a ese carro para que sea atractivo, para que sea resistente al calor, para que en algún momento, por ejemplo, sea capaz de reflejar los rayos solares, para que no lo ataque la humedad. Y lo que siempre se conoció era entonces una capa final de color. Rojo, azul, verde, en las diferentes tonalidades. Lo que siempre. Lo que siempre conocimos, ¿cierto? Los colores... No, porque usted, no me quiero que me deje en duda, porque es que lo que siempre. Resulta que llegamos hasta el color y ya en la actualidad se le echa ya una laca transparente encima para ayudar a proteger. Exactamente. O sea, eso es. Lo que hasta hace muy poco tiempo los colores se llamaban colores planos, o sea, colores que solo tenían color nomás y no tenían ningún otro efecto a la apariencia, efecto a la reflexión de la luz. Entonces eso terminó ahí. Por ahí en los 50 comenzaron a pintar carros en que el color tenía otras sensaciones y entonces apareció los colores que se llamaron inclusive extrañamente policromados, o sea, que daban policromías y los primeros colores policromados que conocieron fueron los metalizados, donde el color se le involucraban partículas de metal, de aluminio generalmente, para tener entonces un efecto metálico que hoy se conserva y que es muy utilizado y que por eso le digo que el gris Medellín es uno de esos colores, donde es un plateado que tiene un color gris y además unas partículas de aluminio que permiten tener un efecto metálico. Eso entonces nos obligó a una capa adicional de protección, porque el aluminio siendo un metal expuesto al ambiente, entonces tenía el problema de la corrosión, y adicionalmente que no daba brillo suficiente para ser atractivo, entonces se le dio una capa final de barniz transparente para terminar de recubrir, para terminar de proteger y para dar un brillo atractivo a la vista. Digamos que ese es el paquete de pintura que tiene un vehículo, desde la lámina cruda con una cataforesis o un primer atacado químico para dar protección a la corrosión, una segunda capa de base, una tercera capa ya de color y una capa final de barniz transparente para sellar todo lo que está ahí. Muy bien, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Bueno, continuamos. Entonces ya tenemos clarísimo esa primera parte, Ricardo. ¿Qué sigue? Bueno, sigue entender y tener muy claro, y por eso quiero hacer énfasis, la pintura, y cuando ya estamos hablando de repintado, cuando estamos hablando de taller, la pintura no es solamente lo que se ve, sino que la pintura, para el caso de una reparación, para el caso de una sustitución de una pieza, es lo que se ve y lo que no se ve. Y ahí es donde comienza a tener importancia el tema de los carros repintados y su depreciación o de mérito en el precio por un proceso de repintado mal hecho y todo lo que implica pues en la parte comercial y técnica el no haber realizado un proceso de reparación de pintura de acuerdo a normas que se están pues plenamente establecidas. Cuando estamos hablando de repintado parece un elemento adicional o una capa adicional que es la masilla. La masilla permite rellenar algunas irregularidades de la lámina cuando fue reparada. Pues efectivamente hay piezas que por su alto costo o por la dificultad de removerlas o por el daño tan pequeño que tuvieron, simplemente se martillan y luego de martillado las pequeñas irregularidades que le queden se le hace el proceso y se rellenan con una masilla para poder entonces tener al final una superficie completamente lisa para aplicar la pintura, ¿cierto? No necesariamente cuando hay un daño. Digamos, usted tiene un rayoncito, usted le echa papel de lija y por lo general se va casi que hasta la lámina. Usted podría pintar ahí y le digo, la pintura es de tan poquito micraje que usted pinta y puede que usted al dedo lo siente derechito y usted le ve la pequeña hendidura. Por eso hay que usar las masillas para que quede plano de un lado a otro. Las masillas aparecieron, por decirlo así,
en los procesos de repintado, o sea, en los procesos que se realizan ya después de fabricado el vehículo para corregir imperfecciones. Y mal usados, entonces, también se utilizaron para rellenar enormes huecos que quedaban en las láminas y que en Colombia y en estos países... El famoso hueso duro. Entonces aparecen también, ya comenzamos a meter en otro tema, y es la composición de los diferentes productos de la pintura, ¿cierto? Porque cuando usted me habla de hueso duro, estamos hablando de una masilla, de un producto de relleno, con unas propiedades muy particulares, pero que mal usado entonces fue denominado el hueso duro, que era simplemente la posibilidad de rellenar grandes golpes con productos que finalmente a los ojos de un poco conocedor pues sí, aparecían como bien procesados. Hoy en día, cuando se habla de pinturas, y ya vamos a hablar entonces de cómo secan las pinturas, porque esa es parte de la historia de lo que hoy en día ha cambiado el proceso de pintado. Por lo general, en la industria del automóvil, las pinturas secaban por evaporación. Entonces, cuando usted dice que es secar por evaporación, le quiero hablar ya de la pintura final en general, de los productos de acabado que se aplican ya como capa final y de su composición. Una pintura se conoce se compone de 3 elementos. Usted ya mencionó uno, el pigmento, ¿cierto? El pigmento le da el color a la pintura. El segundo, bueno, el pigmento es un polvito, como el óxido de hierro, el cuscurusqui de no sé qué, el amarillo de no sé qué, el magenta de no sé qué. Generalmente tintes en polvo de origen orgánico, casi nunca ya porque son demasiado inestables ante la inclemencia pues, del tiempo. Químicos de origen mineral o de óxidos de metal. Y un tercer elemento, un segundo elemento, es la resina. El adhesivo. El adhesivo, o sea, si usted le echa aquí el pigmento, sopla y se va, ¿cierto? Sí, entonces necesitamos algo que lo aglutine y lo pegue a la superficie del carro, entonces ya viene la resina. La resina entonces es un barniz transparente, por decirlo así, ¿cierto? Es una goma transparente que se seca de diferentes formas de acuerdo al tipo de resina. Y digamos que ahí ya tenemos pintura. Pero como los procesos de aplicación de pintura todos son procesos mecánicos y físicos, entonces necesitamos, por ejemplo, hacer una aspersión de la pintura sobre el carro. Y para poder hacer una aspersión necesitamos tenerlo a una viscosidad o un grado de fluidez, por decirlo así, tal, que se deje aplicar. Y entonces añadimos un solvente, que es un adelgazante de esa pintura, para poderlo tener a una viscosidad que se deje aplicar y quede brillante, quede bonito, que no se chorree, que pegue bien. Entonces, pigmento, que es el color, resina, que es la goma con que se aglutina, y tercero, el solvente, que es el que nos permite hacer una aplicación que quede con unas propiedades de apariencia y físicas y químicas y mecánicas. Bueno. Pero le decía que las pinturas han evolucionado tanto hoy en día que son totalmente opuestas a lo que teníamos hace muchos años. Recuerde usted cuando le cayó líquido de frenos a mi carro y se le fue la pintura. Llegaba el de la bomba ya con el tarrito y me ponía el carro porque... O cuando iban a pintar un mueble, pues, y entonces ahí el vecino, me dañó la pintura. O sea, tenían... ¿Quién se encarga de dar esa característica de que aguante o no aguante ciertas cosas? La resina. La resina, que es la goma, ¿cierto? Entonces, las resinas han evolucionado tremendamente. Y las resinas antes eran entonces resinas que se secaban al aire. Usted echaba solvente, no había que pintaba, y espérese que eso se seca 3 días y a los 3 días. De hecho, venían de muchos aceites de pescado, de tiburón, aceite de tiburón. De hecho, venían muchas de Perú, de Ecuador. Y esto ha ido cambiando. Esas resinas cuando usted compra el barniz para pintar los muebles, también. Son unas resinas que venían de origen natural. Goma arábiga, se pintaba con goma arábiga, con aceite ricino, y ya aceite linaza. Sí. Ya hoy son resinas químicas que inclusive ya no secan por evaporación. Ya hay que ponerle 2 componentes. Son resinas de 2 componentes. También los pigmentos han cambiado, usted lo decía. Yo nunca quise un carro rojo. Efectivamente, los carros rojos tenían la debilidad con los rayos solares. Entonces, los ultravioletas atacaban ese color y lo que era rojo se volvía amarillo. Sí, lo de color, ¿no? Y lo que era blanco se volvía amarillo y lo que era verde se volvía de otro color. Entonces,
digamos, por decirlo así, cada elemento de esos, resina, pigmento y solvente, tiene unas propiedades tales que hoy en día garantizan que esa pintura tenga brillo, que tenga adherencia, que tenga estabilidad de color, ¿cierto? Digamos que con eso le resumo en términos generales que cada elemento de los que componen una pintura, no solo en las diferentes capas que están aplicadas y que cada una tiene un propósito diferente, sino en la composición de cada una de esas capas y de acuerdo a la calidad, tipo de secado y tipo de reacción que produce al momento en que se aplica, dan comportamientos que pueden o no hacer que esa pintura sea buena y duradera, ¿cierto? Y ya la cosa remata en un asunto tan simpático como este. Ya todos los vehículos dentro de su manual, usted lo compró y le dice, vea, este color que tiene su vehículo tiene tanto de blanco, de negro, de gris, de esto. Esa es la fórmula magistral. Entonces, cuando usted va a ir a repintar, ya usted ya no necesita entonadores como hace muchos años, que eran echando a poquitico hasta que encontraran el color. No, ya las fórmulas son determinadas y esto ha cambiado considerablemente esos repintados que ya usted de hecho ya no ve, pues que una puerta que todavía se ve, pues, pero bueno, pero ya no debería ser lo usual, no debería. porque ellos encuentran los colores. Entonces hablemos del color. El color es una sensación del ojo humano. ¿Sabe usted eso? Sí. Entonces, en la entonación de color, porque usted no, cuando que me pasó, me tocó alguna vez, pero digamos, cuando usted daña una puerta, a usted le pintan solamente la puerta, claro, ¿cierto? Y para que esa puerta quede bien pintada y usted acepte el trabajo y realmente no tenga una depreciación importante del vehículo por aparecer de diferentes colores, el color que se aplica debe igualarse al color que tiene el carro. Claro. ¿Cierto? Eso durante mucho tiempo fue muy complejo porque los fabricantes de pintura le producían rojo, amarillo, verde, no sé qué, y usted como pintor tenía que comenzar a echarle 3 gotas de este y a pintar. Y a pintar hasta que entonces a usted le parecía que el color estaba bien, que era el pintor, ¿cierto? Y de pronto, vení, ayúdame con este color. Y entonces le ponían a uno la lámina así contra el carro. Mira, no, yo lo veo bien. Y pintaban, cha. Y llegaba el hombre, don Pedro, venga, que ya está su carro listo. Ahorita paso y por la noche finalmente lo recojo. Entonces usted llegaba, lo miraba el carro. Ah, no, perfecto. Por la tarde iba, lo recogía, llegaba a la casa. Mija, mira cómo quedó el carro. ¿Y eso porque está de otro color? Sí, así es. Le explico inclusive que las mujeres tienen más sensibilidad para eso. Para ver colores. Entonces, el tema del color era muy complejo porque no había un patrón para decir ese carro qué color es. Entonces, con la ayuda de la electrónica, con la ayuda de la estandarización, comenzaron a decir los fabricantes, mire, mi carro color se llama J3458, ejemplo. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada fabricante de pinturas, cuando la marca de ese carro sacó el J34348, lo invitaban, llevaba una muestra del carro que sacaron y preparaba una fórmula, sí, claro, de acuerdo a sus productos, que decía, mire, con los productos de mi marca, si va a sacar ese J348, haga 3 gramos de este, 5 de este, 8 de este y 45 de este. Revuelva y aplique. Ajá. Y eso debe quedar bien. No siempre. No, porque obviamente el resto de la pintura ya fue brillada, ya fue limpiada, ya tuvo... Igualmente la pintura se desgasta así sea muy fina. Entonces usted lo que le está haciendo es ponerle una de fábrica comparada con una que ya sufrió. Exactamente. Sí, así. Y también ocurría que los procesos no eran estándar. Entonces había carros hechos en Colombia, que todavía los hacemos, con fórmulas traídas de Francia, por ejemplo, sí, ¿cierto? O de Estados Unidos o de Japón, y hacía, mire, ese carro tiene la J348, pues decía, pero es que es de la planta de Colombia, entonces eso tiene una variación. Entonces comenzaron a aparecer variantes de J348, que era el color original que el fabricante pues ya había dicho que la fórmula era así, pero esta fórmula es aplicada para Colombia, esta fórmula. Entonces eso se armó una cosa muy horrible. En conclusión, porque me cogió la noche, usted no nos cogió la noche, pero me cogió muy masculino. No, se está muy masculino. Ricardo, ¿tenerle miedo al repintado o no tenerle miedo al repintado? No, tenerle miedo a un trabajo mal hecho. A un trabajo mal hecho. Primero, con lo que comencé este programa, y es no tener las suficientes protecciones a la corrosión, porque usted puede vestirse muy bien, pero si no hizo un buen trabajo de fondo, al año entonces o a los años está rompiendo la lámina por dentro y reventando todo lo que se hizo. Entonces, tenerle miedo cuando no se hace bien hecho. Si el proceso está bien hecho, desde la lámina, si las medidas de corrosión, los productos de relleno, las pinturas de color y finalmente los barnices de acabado corresponden a un mismo paquete y son bien aplicados,
Pero no ya tienen tenemos ningún problema. personas que lo trabajan muy Completamente, bien. completamente. Muy bien. Salvador, ¿cómo lo hizo? Bien. Es que ya uno que lo va a invitar. Salva, venga. Venga. Corre. Venga. Ven para que te vea Venga tu aquí, papá. Porque es que somos muy masculinos y entonces desde el abuelo... A ver, Salva. Venga. Este es Salvador. Esto es por lo que uno vive en la vida, ¿sí o no? Nacho, por lo que uno vive, por lo que ha vivido y vivirá siempre. A ver, Salvador, como Salvador es chiquito y es la tercera generación, véalo, aquí está, y le gustan los aviones. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo te llamas? Salvador Vázquez Uribe. ¿Qué te gusta? Los aviones Bueno, y saluda. Di que chao a esa Dile cámara, di chao. chao.